Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Vamos a Platicarte. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que les va a parecer súper interesante porque es algo que existe y generalmente no lo hemos percibido. Estamos hablando de personas paz. ¿Qué significan las personas paz? Personas altamente sensibles. Y pues yo creo que todos tenemos a alguien o somos alguien paz y esto nos ha movido mucho. Para este programa, a hablar súper interesante, quise invitar a la experta en paz, en personas altamente sensibles en México, que es Berta Parra Lemos. Berta, además de tener lo que es la carrera de psicología, además tiene varias maestrías estudiadas en el extranjero y también, bueno, tiene la especialidad directamente en personas paz. Pues Berta, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Hola Viviana, buenas tardes. Es un placer Exacto. para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Oye, Berta, pues mira, yo creo que la primera pregunta que se van a hacer es, bueno, ¿por qué estamos hablando de este tema? Pero yo quiero que antes que vayamos desmenuzando todo esto, nos digas realmente qué es la alta sensibilidad. La alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad que está presente en el 20% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú te vas a Japón, te vas a la India, te vas a África, te vas a Argentina, te vas a Estados Unidos, Alaska, al lugar del mundo al que tú te vayas, te vas a encontrar con que un 20% de la población aproximadamente es altamente sensible. Este es un rasgo que es genéticamente heredado y es una configuración del cerebro distinta en la que se activan mucho más las zonas, por ejemplo, de la empatía, cuando estás haciendo una resonancia magnética o un análisis de este tipo, se activa mucho más eso. Y su nombre científico es sensibilidad de procesamiento sensorial. ¿Qué significa esto? Que todo lo que entra a través de tus sentidos es percibido de una forma hasta 10 veces más intensa de lo que lo percibiría una persona que no es altamente sensible. Esto quiere decir que no solo está en el 20% de la población actual, sino que se viene presentando en el 20% de la población de la historia del mundo. Efectivamente, al ser un rasgo genéticamente heredado, bueno, pues, por ejemplo, la doctora Elaine Aron, que fue la primera en hablar de este rasgo así como tal, sensibilidad de procesamiento sensorial o personas altamente sensibles, como su nombre coloquial lo dice, entre paréntesis, PAS, PAS, habla de que las personas altamente sensibles tienen un sistema de detente y comprueba antes de este sistema que tienen el otro 80% de la población de ve por ello, ¿no? ¿Qué significa esto? Son personas mucho más cautelosas, que perciben primero todo el ambiente, checan bien en dónde están parados y ya después van hacia la acción. Y ella habla de cómo este rasgo que está presente en la humanidad y en muchas especies animales, se ha encontrado hasta en 100 especies de animales, es un rasgo que ha permitido la supervivencia de la humanidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque finalmente son más cautelosos, más cuidadosos, piensan bien antes de actuar, antes de tomar una decisión, pues la reflexionan intensamente y ya después, para evitar equivocarse, toman la acción. Entonces sí, es una cosa que de alguna manera ayuda a la evolución y a la preservación de la especie humana. Porque también, o sea, no solo es estas sensaciones que perciben, es en el momento, en el día a día, pero al estar tan alerta, por así decirlo, también ¿Sí? captan de una manera especial, pues energías, puede ser también, puede ser todo lo que tenga que ver con los sentidos, ¿no? Visuales, auditivos, olfativos, del tacto, del gusto, y pues todo lo que tiene que ver con la piel, ¿no? Con nuestro órgano más grande del cuerpo. Así es. Por eso se le llama sensibilidad de procesamiento sensorial, porque los sentidos, los órganos de los sentidos están sumamente involucrados. Y además, también todo lo que viene, por ejemplo, de adentro del cuerpo, el hambre, el sueño,
el frío, el calor, todo ese tipo de cosas también se sienten de una forma mucho más intensa. Además, también a todo ese paquete le agregamos que emocionalmente son personas que tienden a responder de una forma muy intensa ante los estímulos y ante la, vamos a decir, la energía emocional que esté rondando en el ambiente o que esté preponderando en el ambiente. ¿Cuáles son, por ejemplo, las tres dificultades más grandes que se presenta o que presentan las personas altamente sensibles en el día a día? Porque ya vimos que sí, o sea, perciben todo de una manera mucho más que las demás, ¿no? Que el otro 80%. Pero ¿Sí? esto sí le trae dificultades. Ser altamente sensible trae, no voy a decir pocas, porque en realidad son muchas las dificultades y son muchos los retos, quiero ponerlo en este sentido, a las que se enfrenta una persona altamente sensible en su día a día. Esto es algo con lo que tiene que aprender a vivir y que tiene que aprender a gestionar para que su vida sea pues lo más ligera y amable posible, ¿no? Tres grandes retos, o sea, nos vamos a quedar en tres. Por ejemplo, trabajan muy mal bajo presión. Tú has oído de personas que dicen, no, es que yo cuando estoy bajo presión es cuando me vuelvo más creativo y acabo más rápido y rindo perfecto. Bueno, a una paz no le pasa eso. Una paz trabaja muy mal bajo presión porque se toman muchísimo tiempo, como tienen un procesamiento profundo de la información, les toma mucho tiempo llegar a un punto en el que ellos consideren que su trabajo está aceptable, como para ser entregado, por ejemplo. Pero esto hace que se vuelvan perfeccionistas. Sí, son muy perfeccionistas que pueden rayar en la procrastinación por esa tendencia al perfeccionismo, ¿no? Es como no se sienten satisfechos casi nunca con su trabajo, entonces lo están revisando constantemente y mejorándolo y mejorándolo y mejorándolo. Y tú sabes que un trabajo siempre es, pues, mejorable, ¿no? Perfectible. Esto es algo que juega en contra también. Por Okay. supuesto que si tú necesitas un empleado o un trabajador que revise, por ejemplo, algún escrito o algún artículo o una presentación o algo a profundidad, tienes a la persona ideal para eso. Otro reto al que se enfrentan las personas altamente sensibles es, les cuesta mucho trabajo salir de su rutina. Cualquier cosa, por ejemplo, las sorpresas, no les gusta. O sea, tú no le des una sorpresa a una paz, porque en vez de sorprenderla gratamente, le vas a dar en la torre a su esquema de día que ya tiene arreglado y compuesto. Porque además encima te lo tienen que agradecer, ¿no? Para no herir tus sentimientos, porque esa es otra cosa. No les gusta herir los sentimientos de los demás, entonces muchas veces acaban cediendo y haciendo cosas que no quieren y que no les gustan por no herir susceptibilidades en otras personas. Pero esto de las sorpresas definitivamente no les gusta, no las disfrutan. Aunque sea algo súper planeado, que tú creas que le va a encantar y que incluso te hubiera dicho en otro momento, ay, me encantaría tal cosa. Si tú se la preparas de sorpresa, no le va a gustar porque no es algo que esté esperando. Su mundo tiene que ser súper predecible, ¿no? Sí, Bueno, totalmente de por acuerdo. ejemplo, tienen mucha dificultad para hablar en público. Les cuesta mucho trabajo vencer esa ansiedad previa a presentarse ante un público. No importa si son 5 personas, 50 o 5,000, da el mismo miedo, porque les da mucha ansiedad ser criticados, enfrentarse a la crítica, les cuesta mucho trabajo porque siempre se la toman a mal, o sea, es como se sienten muy lastimados, muy heridos en sus sentimientos. Y por supuesto que el evitar enfrentarse a un público evita precisamente esta crítica, ¿no? Oye, porque también supongo, o sea, estamos hablando de tres para que no nos vayamos con todo, pero como ciertas características, a lo mejor hay alguien que es más sensible para unas cosas o menos sensible para otras. Por ejemplo,
yo creo que cuando estás en una multitud, como tú decías ahorita, a lo mejor enfrentarte al público, pero cuando estás en una multitud, a lo mejor hay gente que le agobia mucho porque es demasiada personas, demasiada energía, demasiado ruido, también eso les puede llegar a alterar. O sea, son características que podrías ir viendo, percibiendo, si a lo mejor tú tienes esta condición, ¿no? De personalidad. Sí, me gustaría mencionar los 4 pilares de la alta sensibilidad, porque es algo que en cada entrevista, en cada live que hago, lo repito para que las personas se puedan identificar con ello y tener claro que si no tienen las 4 bases, los 4 pilares, entonces no son paz. Eso por un lado. Y por otro lado, hay diferentes niveles de sensibilidad. O sea, hay una sensibilidad alta, sensibilidad media y sensibilidad baja. Y dentro de este 20% de la población que es paz, es decir, que es altamente sensible, están los muy altamente sensibles, los medianamente altamente sensibles y los que no son tan altamente sensibles, pero sí caen dentro de la categoría. Por eso el porcentaje está tan difuso, porque en algunos estudios te vas a encontrar con que fue el 15%, en otros fue el 20% y en otros hasta el 25 o 30%, dependiendo de cómo estés estirando tú esa posibilidad. Los 4 pilares rápidamente son procesamiento profundo de la información, tendencia a la sobreestimulación, una alta emocionalidad y empatía y una atención a sutilezas del ambiente, del entorno y a nivel de sensaciones, ¿no? Así, esas 4. Que está muy bien que lo reiteres, porque yo creo que en algunos rasgos se ha llegado a confundir a personas que a lo mejor tienen trastorno de déficit de atención, que se cree que tienen esto y el contrario, lo que tienen es una alta sensibilidad. Entonces, son personas que se vuelven muy tímidos, muy retraídos, se alejan de la gente, ¿no? Y no por el hecho de que no puedan convivir, sino porque están súper sensibilizados a ciertos factores que está sucediendo en el ambiente en el que se encuentran. Sí. A veces, por ejemplo, sobre todo en niños, se confunde con hiperactividad, o sea, TDA, con hiperactividad, se confunde con trastorno de la integración sensorial y se confunde mucho con trastornos del espectro autista. Y es muy importante tener claras cuáles son las características de la alta sensibilidad para no confundirnos con otras cosas que podrían caer más en la clasificación de un trastorno y no de un rasgo de personalidad. Eso es súper importante. ¿Cómo se puede relacionar el arte con la gente altamente sensible? Bueno, yo te voy a decir que una gran cantidad de personas altamente sensibles se dedican al arte. No te voy a decir un 100%, en otros foros y he encontrado artículos y escritos en donde dice que el 99% de las personas que se dedican al arte son paz. A mí me parece muy arriesgado decir que un 99%. Yo sí te puedo decir que es un alto porcentaje, porque también creo que hay personas que no caen en la clasificación de alta sensibilidad, que tendrán una sensibilidad media a lo mejor, que se dedican al arte y que son muy buenas en cuanto a cuestiones artísticas, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ayudar? Aunque tú seas abogado, ¿sí? Es muy probable que por ahí, dentro de esa sensibilidad que tienes, te guste, por ejemplo, escribir, te gusta mucho leer, te guste hacer poemas, pintar, hacer pirograbado, escultura, música, Bailar, todo lo que cantar. tenga que ver con arte. Incluso también me atrevo a pensar y a decir que algunos deportes que tienen como ciertas cosas artísticas, como por ejemplo el patinaje sobre hielo y este tipo de cosas, personas altamente sensibles se pueden dedicar a eso también, ¿no? Dedicar o tener como hobby para ayudarse en estos momentos de saturación que quieren alejarse del mundo y de la vida. Bueno, pues yo los invito generalmente a que tengan un espacio, yo le llamo el espacio paz, en donde puedan estar tranquilamente con su soledad, recargando su energía y haciendo algo que les apasione. Si no pueden vivir de eso,
por lo menos que eso sea la forma de metabolizar y de transformar todo lo que están sintiendo en algo que tenga que ver con el arte. Y puede ser desde colorear mandalas hasta crear grandes obras de arte, ¿no? Como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci para mí es el personaje altamente sensible por excelencia en la historia de la humanidad. No, y además, bueno, y si empiezas a rascarle, yo creo que cualquiera que no llegue a tener rasgos ya de personalidad con algún problema profundo como esquizofrenia, como varios artistas conocemos. Sin embargo, yo creo que podrían ser que son personas paz, pero además, ¿no? Las circunstancias de vida o su genética los llevó a tener otras características de personalidad. Sí, bueno, acuérdate que el hecho de que exista la alta sensibilidad como un rasgo de personalidad no te exime de padecer algún trastorno psiquiátrico o de que se junte con alguna neurosis o algo parecido. ¿Por qué? Porque finalmente un niño que no tuvo una crianza respetuosa en donde su alta sensibilidad fuera bien recibida, puede, y en la mayoría de los casos, resulta una neurosis agregada a la alta sensibilidad. Y aquí hay que tener pues, mucho cuidado, ¿no? Porque la alta sensibilidad no es un diagnóstico, eso es súper importante. Lo que sí es un diagnóstico es la neurosis que pueda tener como resultado de esta crianza que no fue positiva, que no fue propicia para que esa persona con alta sensibilidad pudiera dar rienda suelta a todo esto que trae consigo y a poder manifestar su sensibilidad de una forma en la que fuera eh, pues respetada, ¿no? Porque imagínate, yo creo que hasta conocemos casos cercanos que son personas que de verdad no pueden convivir porque si tienen muy sensible el oído, muy sensible el olfato, ¿no? No pueden estar en el mismo espacio que otras personas y esto les puede ir afectando. Pero aunado a eso son personas que a lo mejor sufrieron maltrato o abuso, que además, imagínate, al sufrir esto, el que los lleve además a sentir el doble la parte física y emocional de un trauma que hayan vivido. Y aparte de esto, que no hayan tenido un apoyo terapéutico, familiar, social hacia el evento, pues sí, son personas que se les junta demasiado y pues pueden tronar, ¿no? O sea, o pueden de Sí. verdad afectarse de tal manera de no lograr convivir con la sociedad. Esto puede suceder y puede suceder por muchísimas razones, ¿no? Por lo que tú estás diciendo. Pueden llegar a ser personas muy ensimismadas, muy introvertidas, más que tímidas, introvertidas, en donde, pues la verdad es que no necesito convivir con nadie, ¿no? Puede ser. Sí. Por otro lado, cuando no es bien gestionada la alta sensibilidad, hay mucha tendencia a la depresión, mucha tendencia a los trastornos de ansiedad y, bueno, a otro tipo de neurosis. Hay ciertos rasgos que son muy parecidos al TOC, por ejemplo, porque a las personas con alta sensibilidad, toda la cuestión estética y les parece muy importante. Entonces, si llegan a tu casa y ven que hay un cuadro chueco, no pueden estar tranquilas hasta que se paran y lo enderezan, por ejemplo, ¿no? Y entonces es como, oye, tú ya estás rayando en lo obsesivo compulsivo, aunque sí se puede juntar este tipo de rasgos. ¿Cómo podríamos apoyar a las personas altamente sensibles a través del arte? O sea, ¿puedes tú creer que el arte terapia que se está llevando a cabo? Por supuesto, lo más importante yo considero que es, además de ayudarlos a conectar, a reconciliarse con su sensibilidad, a que puedan sacarla a través de una cuestión artística. Y ojo, que no tienen que convertirse en Remedios Varo, Van Gogh, Rembrandt, no tienen que ser nada, nada parecido a eso. Con que puedan darle esa salida a su sensibilidad, es que es más que suficiente. Entonces, definitivamente una de las herramientas que más va a ayudar a las personas paz para lograr encontrar este
equilibrio entre la sensibilidad, entre todos los estímulos externos y los estímulos internos, es a través del arte. Así es. Y el contacto con la naturaleza, que decía hace rato, también es súper importante. De hecho, si tú te fijas, muchos artistas de antes se salían a pintar al campo. Berta, a mí me encanta esto que estamos hablando porque yo sí creo que es una herramienta padrísima, no solo para la gente paz, sino para cualquier persona que a lo mejor se encuentra con algunas circunstancias emocionales que les puedan afectar. Pero a mí me encantaría que los que nos están escuchando y viendo, ¿cómo podrían contactarte a ti para verificar si son paz y encontrar las herramientas suficientes para estar adaptados a su vida? Sí, mira, si sientes que lo que estoy diciendo resuena, es muy probable que seas una persona altamente sensible. De todas maneras, por supuesto que aquí estoy para ayudarte a encontrar tu camino hacia la autogestión de la alta sensibilidad. De hecho, tengo un par de programas por ahí en curso en donde trabajamos uno a uno la alta sensibilidad de la persona, dependiendo si es hombre, si es mujer, si es pareja de alta sensibilidad, si son padres, etcétera, ¿no? ¿En dónde me pueden encontrar? Estoy en Facebook como psicoterapeuta Berta Parra. Tengo otro Facebook que se llama Personas Altamente Sensibles-Paz. Y en Instagram estoy como psicoterapeuta-Berta-Parra. No se pueden confundir porque la foto es la misma en los tres lugares, precisamente para eso, para que puedas identificarlas. Y ahí estoy. Escríbeme o llámame o mándame un WhatsApp y con muchísimo gusto te ayudaré a encaminar tu sensibilidad. Tienes un proyecto súper interesante para que gente que tiene paz se pueda conocer y pueda a lo mejor encontrar algunas herramientas también. Platícanos de este encuentro que estás Sí. organizando. Bueno, mira, estoy organizando un encuentro paz para todas aquellas personas con alta sensibilidad que quieran trabajar en su sensibilidad, que quieran aprender a gestionarla, que quieran conocer a otras personas altamente sensibles, porque la alta sensibilidad, Viviana, es algo que se vive en mucha soledad, porque te sientes incomprendido por el mundo. Creces sintiéndote un bicho raro, creces sintiendo que no encajas en ese lugar en el que estás, que no perteneces incluso a esa familia. Y esto es muy doloroso, sobre todo cuando la familia no respeta esa alta sensibilidad, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en los varones. Para muchas familias todavía hoy día, que un niño, que un varón se atreva a ser sensible, slash llorar, mostrar, ser medio poeta, ser medio artista, está súper censurado todavía, ¿no? Entonces, en este encuentro vamos a ayudarte a encauzar tu alta sensibilidad. Es un cupo muy limitado, muy, muy limitado, porque queremos darles lo mejor a cada una de esas personas altamente sensibles que acudan a nosotros. Me encanta que estés proponiendo este encuentro porque no solo dar herramientas, sino para que la gente se conozca y se pueda hacer un grupo importante de las personas que son altamente sensibles y se puedan reconocer como ellos. Oye, Así Berta, es. pues a mí me encantó. Yo creo que esto vamos a seguirlo informando también en el programa. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Viviana, por haberme invitado. Es para mí siempre un placer poder hablar de la alta sensibilidad y dar a conocer este rasgo que está tan poco difundido, sobre todo en nuestro país y en Latinoamérica, ¿no? Todavía en Estados Unidos y en España hay muchísimo, pero aquí en México, pues es mi labor dar a conocer la alta sensibilidad, tanto a nivel de México y Latinoamérica y el mundo de habla hispana, si es preciso. Pues Gracias. padrísimo y pues aquí vamos a platicarte, te apoyamos y esperemos que esto sea un avance constante para llegar a tener el 20% de nuestra población sabiéndose como paz.
Pues le agradecemos muchísimo a Berta que haya estado aquí y este fue su programa Vamos a Platicarte. Acuérdense que a nosotros nos encuentran en www.eumaarte.com y en redes sociales Facebook, Instagram como Estamos Unidos Mexicanos Artistas y Arte, Eumaarte. Yo soy Viviana Martínez Minuti y como siempre feliz de que hayan estado con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Bye.